ਕਰਾਣੀ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Cada vez te hacen falta menos accesorios para parecerte a Papá Noel. Sí, la verdad es que sí. Y además ya tengo el traje. Me han hecho rebaja porque la tripa la llevo puesta. Eso no tienes que comprar coche. Y la barba, pues también se la han quedado. Y bueno, bien. Ahora vas a poder hacer además de Papá Noel hasta hasta la edad que quieras. Como que sí, yo este año lo voy a hacer gratis, pero a partir del año que viene me ofrezco para fiestas y demás, sobre todo a partir de los 65, como Mariano nos va a quitar el IRPF a todos, claro. Los que sobrevivamos a sus políticas, pues a partir de los 65 pues haré Papá Noel pagando solo IVA. Pero lo vas a hacer en un colegio esta semana, creo, ¿no? No, es un favor a mi hermana, porque ha hecho una escuela de idiomas y tal, a los niños ahí. Bueno, tú no pongas en Twitter dónde va a ser, porque no quieres. No, ya va a ir una amiga. Espero que nadie lo ponga en Twitter, en Facebook, fotos, pues va a ser lamentable, pero bueno. Lo que pasa es que yo voy a ir mirando cada vez que veo un Papá Noel, según el tamaño, veré si es real o no es real. Bueno, me lo pasaré bien. Lo que no sé es qué le voy a decir a los niños, qué idioma les voy a hablar. Uy, no les hagas un discurso, por favor. No. Vamos a hablar un poco de la derecha, el fantasma del Frente Nacional francés, que domina la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebran hoy en Francia. El partido que lidera Marine Le Pen ganó en 6 de las 13 regiones en la primera vuelta el domingo pasado, así que hoy todo puede ocurrir. Le Pen, Ramón, tiene posibilidades de hacerse con alguna circunscripción más, ¿no? Sí, ellos aspiran a conseguir 3, pero también lo tienen muy claro que pueden perder todas. La cosa está bastante ajustada según los sondeos. Hay que decir que es un partido fundado en octubre del 72, que ha conseguido un resultado histórico en zonas obreras que hace años fueron bastiones del comunismo. Sí, es que Le Pen ha conseguido, sobre todo ella, Marine, que es menos dura que su padre, ha conseguido un relato más atractivo contra todo, ¿no? Es decir, contra la Unión Europea, contra no sé qué, contra la casta de Francia, y es un discurso que la gente está comprando de una manera sorprendente. Nos decían que el padre quería hablar y la hija lo que quería era gobernar, ¿no? Sí. Los socialistas consiguieron un modesto 24%. Hoy es muy interesante porque el Partido Socialista francés se retira de todas aquellas elecciones que no tienen posibilidades en favor de Sarkozy, con lo cual este movimiento estratégico puede hacer que Marine Le Pen pierda las dos, sobre todo las dos elecciones más importantes, que es donde se presenta ella y donde se presenta su nieta. Sería además muy simbólico que ella no consiguiera ganar esas elecciones. El éxito en los comicios de un partido de extrema derecha ha encendido alarmas, pero yo creo que tampoco debería suponer una sorpresa, porque en la historia de Francia el progresismo y el conservadurismo más acérrimo y más arraigado siempre han compartido mesa de alguna manera, ¿no? Vamos a ampliar la información con Alex Vicente, que es periodista y compañero del periódico El País. Está en París. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿El Frente Nacional tiene margen de mejora, tú crees, en esta segunda vuelta? Pues esa es la gran incógnita de esta segunda vuelta, pese al resultado histórico de la primera vuelta del domingo pasado, en la que el partido logró superar pues el 40% en algunas regiones. El sistema electoral francés resulta perjudicial para los intereses del partido que preside Marine Le Pen. Se trata, como se dice, de un sistema a 2 vueltas. A la primera se presenta quien así lo desee, pero solo acceden a la segunda vuelta aquellos partidos que han superado el 10% de los votos. Y aquí está el problema para el Frente Nacional de Marine Le Pen, es la falta de reservas para esta segunda vuelta, porque mientras el Partido Socialista y los republicanos de Sarkozy, la antigua UMP, pueden contar
con el voto de sus respectivos aliados, de todos aquellos partidos más bien minoritarios que quedaron eliminados en la primera vuelta. El Frente Nacional no cuenta con ninguna reserva de votos y tiene, por tanto, pocas posibilidades de progresar y de obtener lo poco que le falta para la mayoría. Todavía más desde que el Partido Socialista, como comentaba ahora Ramón, decidió retirarse en las 2 regiones donde el Frente Nacional tenía más posibilidades de ganar y pidió a sus simpatizantes que votaran por el partido de Sarkozy para impedir que el Frente Nacional alcance el poder. Alex, tú que te has pateado los bastiones ultraderechistas, ¿por qué tienen ese éxito? Sobre todo en zonas obreras del antiguo Partido Comunista. Sí, eso es lo curioso en todo caso, de la primera vuelta de las regionales, es que ambas regiones, es decir, la Provenza, Alpes, Costa Azul y el norte, Pas-de-Calais, Picardía, que son las 2 regiones donde se presentan las herederas de la dinastía Le Pen, ambas eran feudos socialistas y antiguamente comunistas, y ahora el Frente Nacional supera el 40% de los votos en las 2. Yo creo, como tú decías, que el mensaje que ha lanzado Marine Le Pen en los últimos 4 años, desde que se convirtió en presidenta del movimiento, ha calado en un electorado que no estaba precisamente etiquetado en la ultraderecha. Es el mensaje anti-inmigración, pero con el matiz de que ellos no se consideran racistas. Es tal vez el gran cambio que ha impuesto Marine Le Pen, una especie de discurso a veces un poco paradójico entre anti-inmigración, anti-refugiados, pero no somos racistas. Esto está muy presente en su discurso. Y en segundo lugar, un discurso anti-Europa, anti-Bruselas, por la soberanía francesa, por la recuperación de la soberanía francesa. Y estos 2 mensajes pronunciados a la vez y de manera insistente durante 4 años dan el resultado que conocemos hoy. Claro, pero Alex, de cara a las presidenciales de 2017, lo que más debería preocuparnos de ese mensaje es cómo ha calado entre los jóvenes. Creo que hay zonas en las que un 40 y pico % de nuevos votantes van hacia Marine Le Pen. Sí, lo curioso también es que no solo los jóvenes, sino que en las 2 regiones donde ha tenido más éxito, es decir, el norte y el sur, digamos, Marine Le Pen y Marion Maréchal Le Pen, su sobrina, que se presenta en la región de Marsella, ganan en todas las categorías socioprofesionales. Es decir, que lo que ha conseguido Marine Le Pen es abrir el partido a clases sociales y profesionales que se le resistían hasta ahora, es decir, la clase media-baja. En sus mítines, yo pude estar en uno de ellos en Marsella, se ve a muchos jóvenes, hay universitarios, hay profesiones liberales, hay toda una serie de categorías profesionales que hasta ahora se resistían a este partido ultraderechista. En los 4 años que Marine Le Pen lleva de presidenta ha provocado una transformación bastante espectacular. Su objetivo es que el Frente Nacional se convierta en un partido como otro cualquiera y, a juzgar por los resultados, puede que esté a un paso de lograr ese objetivo. Alex Vicentes, periodista y compañero en El País. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenos días. Used to send him off to heaven when she said, "You are my sunshine." Vamos a hablar de la escalada de violencia que comenzó en octubre en Gaza y en Cisjordania a raíz de restricciones de acceso a la explanada de las mezquitas. Se ha saldado ya con 19 israelíes y 109 palestinos muertos. Esta semana soldados de Israel mataron a tiros a 3 palestinos después de haber sido atacados por estos en 2 incidentes ocurridos en la ciudad cisjordana de Hebrón y en la valla que separa Israel de Gaza. Es un conflicto, Ramón, enquistado, iba a decir difícil solución imposible. Casi imposible, mientras que no venga la solución un poco impuesta desde fuera, hasta que no Estados Unidos y la Unión Europea... Imponer si luego no cumples... Sí, no, pero todos los intentos que son un poco con la boca pequeña. Estados Unidos sí podría quizás conseguir un acuerdo. Habría que volver simplemente a Nápoles, creo que fue en el 2008, ¿no?, que se le prometió a los palestinos un Estado. Y fíjate, la solución de los 2 estados, que hace unos años estaba sobre la mesa y todo el mundo lo tenía claro, bueno, ya ahora mismo parece una quimera. Ahora mismo lo que se está yendo es casi a la solución de un solo Estado. Pasa que hay 2 diferencias, con palestinos o sin palestinos. Claro, hay que recordar la actitud de Israel frente a resoluciones de la ONU, por ejemplo, que es ignorarlas sencillamente. Hacemos un poco de historia. Lo que está ocurriendo hoy en los territorios ocupados se gestó hace mucho tiempo. Comenzó quizá con el antisemitismo, primero en Rusia,
después en Europa, todos sabemos cómo, un antisemitismo que acabó llevando a Europa, motivada por la culpa de lo que había ocurrido, a apoyar y fomentar el sionismo y la masiva emigración judía a Palestina, ¿no, Ramón? Si hablamos del Holocausto, que fue, digamos, un odio industrializado, pero ese odio siempre ha existido contra los judíos desde la Edad Media. Es algo parecido a lo que hay ahora con la islamofobia. Es un poco el miedo al diferente, el miedo al otro. Sí, quizás de ese miedo y sobre todo la tragedia del Holocausto provocó primero que los judíos quisieran tener una casa segura y después que la Unión Europea, sobre todo Europa y ahora la Unión Europea, no se atrevan a tener un discurso diferente porque hay una culpabilidad. Evidentemente que la hay, nosotros no participamos, fueron el régimen nazi, pero hubo una especie de silencio cómplice sobre lo que estaba ocurriendo. Absolutamente. En 1948 nace el Estado de Israel y las fuerzas armadas israelíes aprovechan para ocupar más territorios, expulsar a cientos de miles de palestinos y de ese modo Israel pasó a tener un 78% del territorio. En el 67, después de algo que todos conocemos, ocupó el 22% restante. Claro, aquí el problema es que una tragedia ha generado otra, cuando se podía quizás haber encontrado una solución. Como decías, en el 48 se hace una partición, los países árabes aprovechan para atacar a Israel. En realidad yo siempre he pensado que los palestinos son un poco los judíos de los árabes, porque los árabes también odian a los palestinos porque son muy listos, se juntan tres y montan una tienda, trabajan muchísimo, se ayudan entre ellos, tienen un alto nivel, o tenían un alto nivel de universitarios. En ese aspecto son bastante más primos hermanos de los judíos que de los árabes. Y los árabes siempre han utilizado a los palestinos, bueno, me refiero a los regímenes árabes, muchas veces de ellos dictaduras, en sus guerras particulares han utilizado a los palestinos y al final son los perdedores. Han jugado con ellos como peones. La cuestión palestina es más que un problema de fronteras y para hablar de ello un momento nos acompaña Teresa Aranguren, que es periodista y coautora del libro Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Es un libro de fotografías maravilloso. Por cierto, el telón de fondo de ese libro es la historia de la cuestión palestina. ¿Qué dices tú? Una historia llena de olvidos, de falsedades. Sí, es una historia negada, olvidada, y se puede decir que no es un olvido casual, sino que es, en cierta medida, programado. Porque de la sociedad palestina de finales del 19, de comienzos del 20, que es cuando empieza la colonización sionista en Palestina, pues se tiene muchos datos. Está todo muy documentado. Hay censos de población de la época del dominio otomano, después del mandato británico, registros de la propiedad de las tierras. Está todo también documentado como eficazmente ocultado. Eso explica que, por ejemplo, un eslogan propagandístico que era fácilmente constatable que era falso, que es aquel de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, pues calase tan hondamente en la opinión pública europea y que haya tenido efectos que perduran hasta el momento, o sea, que sigue teniendo efecto ese eslogan que es totalmente falso y contra toda evidencia histórica. Sí, el libro además lo demuestra, las fotografías demuestran un pueblo que existía y sobre todo lo que demuestra es que existía una convivencia entre palestinos y judíos originarios, ¿no? El problema es lo que viene de fuera. Sí. Como digo, por ejemplo, los censos de población, en el libro se recoge el censo del año 21 hecho por la Administración británica, en el que se ve que hay ya ha habido un proceso de colonización, pero bueno, en ese momento el porcentaje de población judía es de el 10% de la población de Palestina. Y en su mayoría son palestinos judíos que hablan árabe, que forman parte del tejido social de Palestina. Es decir, son algo que no tiene que ver todavía con el movimiento sionista, que es estrictamente europeo y nace en Europa. Y en ese sentido, pues bueno, la sociedad de Palestina, tal como se ve en este libro, no era demográficamente y socialmente muy diferente como podía ser en esa época la española del momento, con una amplia base de población rural, pero también con unas clases medias comerciantes y una élite cultural muy cosmopolita, muy culta, muy cultivada, y en realidad una sociedad compleja como todas las sociedades, con sus clases sociales, sus diferencias, y sobre todo no homogénea también, con presencia importantísima de los cristianos árabes, de esa comunidad judía originaria y de una amplia base confesional musulmana.
Es curioso como en algunas fotografías, las del entorno urbano, digamos, alguien las contempla y podría ser la España de esa época, ¿eh? Exacto, exacto. Podemos reconocer nuestros álbumes familiares, los de nuestras madres y nuestras abuelas, porque realmente Palestina tenía también ese carácter, como lo que ahora es Líbano, esa zona compartía con el resto de los territorios de la cuenca del Mediterráneo características similares, geográficas y sociales. El libro se llama Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. ¿La Nakba qué es, por cierto? La Nakba es el término árabe para designar lo que ocurrió en el 48, la limpieza étnica del 48, y Nakba en árabe quiere decir catástrofe, la catástrofe. Teresa Aranguren, un beso, gracias. A Muchas vosotros, gracias a luego. vosotros. Chao. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Pues nada, Ramón, a ensayar de Papá Noel, cuidado con lo que les dices a los niños, no les hables de política sobre todo. No, bueno, igual aprovecho, ¿no? No tienen voto todavía. Calla, calla. Hasta luego. Chao. Stand by me, stand by me, stand by me. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.